Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y tenía 40 años cuando ocurrió uno de los episodios más inquietantes de mi vida. Era el 3 de abril de 2022 y vivía en una ciudad mediana, conocida por su tranquilidad y la amabilidad de sus habitantes. Trabajaba como periodista para el periódico local, cubriendo principalmente noticias de interés general y eventos comunitarios. El 14 de mayo, recibimos la noticia de la desaparición de Martín Sánchez, un hombre de 35 años que había salido a cenar con amigos y nunca regresó a casa. Como era habitual, cubrí la historia, entrevisté a su familia y amigos y publiqué un artículo al respecto. No había pistas claras sobre su paradero. 2 meses después, el 20 de julio, desapareció otra persona, una mujer llamada Elena Pérez, de 29 años. Los patrones eran similares. Ambos habían sido vistos por última vez en el mismo barrio. La preocupación en la comunidad aumentaba y las teorías sobre un posible secuestrador comenzaban a circular. El 15 de septiembre conocí a Miguel Herrera, un hombre que había abierto recientemente un pequeño restaurante en el centro de la ciudad. Me intrigaba su historia porque había logrado atraer a muchos clientes en poco tiempo. Decidí entrevistarlo para un artículo sobre nuevos negocios exitosos. Miguel tenía 38 años, era encantador y tenía una habilidad especial para preparar platos exquisitos de carne. Me invitó a cenar en su restaurante y acepté, aprovechando para observar su operación de cerca. Durante la cena noté que Miguel era muy meticuloso con la preparación de la comida y que tenía un interés peculiar en los cortes de carne. Me explicó que había viajado por el mundo y aprendido técnicas culinarias de varios países. La cena fue excelente y escribí un artículo elogioso sobre su restaurante. El 2 de octubre desapareció otra persona, Carlos Mena, un joven de 22 años. Al igual que los otros desaparecidos, también había sido visto por última vez cerca del restaurante de Miguel. Decidí investigar más a fondo. Comencé a notar que todas las desapariciones estaban vinculadas de alguna manera a ese barrio específico. El 10 de noviembre recibí una pista anónima que sugería que investigara más a fondo a Miguel. La pista mencionaba comportamientos extraños y horas de actividad inusuales en su restaurante. Decidí seguir a Miguel después de su cierre nocturno. Lo vi salir por la puerta trasera con una bolsa grande y dirigirse a un edificio abandonado cerca del restaurante. Lo seguí con cautela y una vez que entró, esperé unos minutos antes de acercarme. Encontré una ventana rota por la que pude ver el interior del edificio. Lo que vi me dejó helado. Miguel estaba en una habitación iluminada por una lámpara colgante, trabajando sobre lo que parecía ser un cuerpo humano. Había herramientas quirúrgicas y restos que confirmaban mis peores temores. Miguel Herrera no solo era un chef talentoso, sino también un caníbal responsable de las desapariciones. Me retiré en silencio y llamé a la policía desde una distancia segura. Les di la información necesaria y esperé a que llegaran. En cuestión de minutos, el lugar estaba rodeado de policías. Entraron y arrestaron a Miguel, quien no opuso resistencia. Encontraron restos humanos y pruebas suficientes para vincularlo con las desapariciones. El 12 de noviembre, la noticia estalló en la ciudad. Escribí el artículo más importante de mi carrera, revelando los horrores que se habían escondido a plena vista. Miguel Herrera fue condenado a cadena perpetua, y la ciudad quedó conmocionada por haber albergado a un caníbal sin saberlo. Desde entonces, mi carrera como periodista se ha centrado en investigar casos similares, utilizando la experiencia y las lecciones aprendidas de aquel encuentro con Miguel. La historia de cómo descubrí a un caníbal en nuestra tranquila ciudad se convirtió en un recordatorio de que incluso los lugares más pacíficos pueden esconder oscuros secretos. Caminaba por la selva densa del Amazonas, siguiendo el mapa que había comprado en un mercado de Manaos. La promesa de encontrar la tribu perdida y documentar su existencia para mi tesis doctoral me había llevado hasta allí. Llevaba semanas caminando, guiado por los rumores de los lugareños y la brújula que colgaba de mi cuello. Los sonidos de la selva me acompañaban, el canto de los pájaros, el murmullo del río cercano
y el crujir de las ramas bajo mis pies. El día en que los encontré comenzó como cualquier otro. Me levanté al amanecer, empaqué mi campamento y seguí avanzando. El calor era sofocante y los mosquitos implacables. Al mediodía, encontré un sendero que no estaba en mi mapa, apenas visible entre la maleza. Decidí seguirlo. Tras un par de horas escuché voces. Me acerqué con cautela, moviendo las hojas con cuidado para no hacer ruido. El sendero desembocó en una aldea escondida entre los árboles. Las chozas estaban construidas con hojas de palma y ramas, y en el centro había una hoguera. Los habitantes, de piel oscura y ojos penetrantes, me miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Traté de recordar las pocas palabras que había aprendido en su dialecto. Levanté las manos, mostrándoles que no tenía armas. Ellos murmuraron entre sí, y finalmente, uno de los ancianos me hizo un gesto para que me acercara. Pasé varios días en la aldea observando y tomando notas. Al principio me trataron con recelo, pero poco a poco me fui ganando su confianza. Compartí mi comida con ellos y les mostré mis utensilios. Ellos, a su vez, me enseñaron sus costumbres y tradiciones. Pero había algo que siempre evitaban mencionar, algo que noté en sus miradas y en sus silencios cuando me acercaba a ciertas áreas de la aldea. Una noche, la curiosidad me venció. Seguí a un grupo de hombres que se adentraban en la selva con antorchas. Los observé desde la distancia mientras llegaban a un claro donde había una gran piedra plana. Encima, atado yacía un hombre que no reconocí. Los hombres comenzaron a cantar una melodía grave y monótona. Entonces uno de ellos levantó un cuchillo tallado en hueso y con un movimiento preciso cortó la garganta del prisionero. Me quedé paralizado mientras veía cómo los hombres recogían la sangre en cuencos y empezaban a cortar la carne del cuerpo. Entendí que estaba presenciando un ritual de canibalismo. Retrocedí lentamente, cuidando de no hacer ruido. El horror de lo que había visto se mezclaba con la adrenalina. Debía salir de allí antes de que me descubrieran. Al día siguiente, actué con normalidad, aunque dentro de mí el miedo latía con fuerza. Decidí que era hora de partir. Les dije que debía continuar mi viaje, y tras despedirme, tomé mis cosas y me adentré nuevamente en la selva, siguiendo el mismo sendero por el que había llegado. El camino de regreso fue una carrera contra el tiempo y el peligro. Cada crujido en la selva me hacía girar la cabeza, temiendo ver a los hombres de la aldea persiguiéndome. Finalmente, después de lo que parecieron días interminables, llegué a un río que reconocí. Crucé al otro lado y seguí adelante hasta encontrar una aldea conocida, donde pude contactar con un bote que me llevaría de vuelta a la civilización. Regresé a Manaos con mi cuaderno lleno de notas y una historia que nunca podría contar por completo. La tribu perdida seguía siendo un misterio para el mundo, y yo llevaba conmigo la carga de su secreto. En el verano de 1986, cuando tenía 28 años, emprendí un viaje de exploración a las remotas islas de Papúa Nueva Guinea. Mi nombre es Roberto López, arqueólogo especializado en civilizaciones perdidas. La expedición tenía como objetivo estudiar las ruinas de una antigua cultura de la que se sabía muy poco. Después de varios días de navegación y ardua caminata a través de la densa jungla, mi equipo y yo llegamos a una zona que los lugareños evitaban y llamaban Tierra Prohibida. A pesar de sus advertencias, nuestro entusiasmo por el descubrimiento nos empujó a continuar. La selva era un laberinto verde, y cada paso se encontraba con resistencia en forma de ramas y hojas que se enredaban con nuestra ropa y equipos. El 14 de julio, encontramos lo que parecía ser una aldea abandonada. Las estructuras eran de madera y bambú, algunas de las cuales aún se mantenían en pie. Mientras exploraba una de las chozas, descubrí inscripciones en las paredes, símbolos que reconocí como rituales antiguos. Eran registros de ceremonias y ofrendas, pero algo en ellos me pareció inquietante. Al anochecer, acampamos cerca de la aldea. Estaba clasificando mis notas y fotografías cuando escuchamos un ruido entre los árboles. Pensamos que podrían ser animales salvajes, pero los sonidos eran demasiado rítmicos, como pasos. Pronto, figuras emergieron de la oscuridad. Eran personas,
pintadas con colores brillantes y vestidas con plumas y huesos, nos rodearon en silencio, observándonos con ojos penetrantes. Uno de ellos, evidentemente el líder, habló en un idioma que no entendíamos. Mostré las palmas de mis manos en un gesto de paz y traté de comunicarme con señales. Después de unos momentos de tensión, el líder hizo un gesto y los demás bajaron sus armas, primitivas pero letales. Nos condujeron a su aldea, mucho más grande y oculta que la primera. Aquí las chozas eran más elaboradas y había hogueras encendidas alrededor de un gran claro. Nos ofrecieron comida y agua, y aunque estábamos recelosos, aceptamos. Sabíamos que rechazar su hospitalidad podría ser peligroso. Durante los siguientes días, nos permitieron observar su vida diaria. Documenté todo, sus costumbres, herramientas y arte. Sin embargo, nos prohibieron acercarnos a una gran choza situada en el centro de la aldea. Los guardias, armados y vigilantes, nos recordaban constantemente nuestra posición como invitados. El 20 de julio, un acontecimiento perturbador ocurrió. Desperté en medio de la noche por cánticos y tambores. Desde mi posición, pude ver que la tribu se había reunido alrededor de la gran choza. Moviéndome con cautela, me acerqué lo suficiente para observar. Dentro de la choza había un altar hecho de piedra y huesos, y en el centro, un hombre atado. El líder comenzó un ritual que involucraba danzas y cánticos, cada vez más frenéticos. Lo que vi después confirmó mis peores temores. Los cánticos se transformaron en gritos y los hombres empezaron a cortar al prisionero con cuchillos de piedra. Estaban realizando un acto de canibalismo ritual. Tomé fotografías y notas, consciente de la gravedad de lo que estaba presenciando. Sabía que debíamos salir de allí antes de ser descubiertos, espiando el ritual. Al día siguiente, le dije al líder que necesitábamos partir. Nos permitió irnos, quizás complacido de habernos mostrado su poder y su cultura sin oposición. Regresamos a la civilización con nuestras notas y evidencias, conscientes de que la historia de esta tribu era algo que debía manejarse con extrema precaución. Compartir esta información requeriría un equilibrio entre la verdad científica y el respeto por una cultura tan distinta y peligrosa.